Dios les bendiga. Estamos en la carta a Hebreos, hermanos, una carta que no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero es una de las cartas más difíciles de la Biblia. Sumamente complicado, porque el mismo autor de la carta a los Hebreos, él mismo escribió. Difícil de explicar. ¿Por qué, hermanos? Porque la carta de Hebreos viene siendo, hermanos, en similitud como la carta de Levítico. Hebreos es el Levítico del Nuevo Testamento, porque habla de una manera tan enriquecedora de la ley, de todo lo que se hizo antes, de todo lo que vemos en Levítico. ¿Alguien ha leído Levítico? ¿Le ha entendido? Difícil, ¿verdad? Es muy difícil, pero déjenme le digo, hermanos, que es una carta sumamente importante para la aplicación del cristiano de hoy en día. Usted podrá decir, pastor, pero es que es una carta para los judíos y todo es para ellos. Sí, hermano, pero hay aplicaciones que precisamente el autor de Hebreos nos lo está poniendo en esta carta. Precisamente, hermanos, aquí hay algo muy interesante que es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Ahora, usted se levantó, hermanos, creo que fue el día de ayer o antier, no recuerdo, con toda esta noticia de nuevamente esas guerras y rumores de guerras en Medio Oriente, ¿verdad? Y nuevamente tal vez el foco se puso nuevamente en una tensión mundial de ¿qué sigue? ¿De será acaso aquí ya empieza la Tercera Guerra Mundial? Hermanos, se los dije, la Tercera Guerra Mundial empezó desde hace varios años. Usted, pues, sí, como está esperando, ¿verdad? Que se vea así como las películas de Hollywood, que así sea. No, hermano, esta guerra va a ser muy diferente. Y esta guerra ya empezó desde hace, de hecho, varios años atrás. Y lo que estamos viendo, hermanos, pues solamente es los rumores de guerras, de lo que habla Mateo 24, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo, de todo lo que va a pasar, y se está cumpliendo al pie de la letra, hermanos. Y el escenario y los actores de la Tercera Guerra Mundial, pues precisamente están en obra, están allí. Y lo que falta ver, ¿verdad, hermanos? Esto apenas es principio de dolores. Así que, ¿qué hace el cristiano ante estas noticias? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué nosotros nos corresponde? ¿Qué nos toca hacer? Estar ahí viendo, perdiendo el sueño, la paz, porque ya están bombardeando Israel, Irán ya se defendió y lo ha defendido como nunca y le hizo frente a estos países y hay un miedo. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hebreos 5:14. Vaya usted a la Biblia, hermano. Hebreos 5:14, por favor. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice que es el cristiano de hoy en estos tiempos tiene que hacer. Vaya por favor ahí, hermanos, dice ahí la palabra de Dios. Leo desde el versículo 13 para tener un contexto. Mejor dicho, desde el 12, porque es la enseñanza de hoy. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, en la vida cristiana, no importa lo que suceda alrededor, y no hablo solamente, hermanos, ¿verdad? Como lo que vivimos el domingo pasado. Qué tremendo, difícil, complicado, por supuesto que sí. Y ahora con lo que sucede al otro lado del océano, con nuestros hermanos allá en aquel lado del mundo, porque tenemos hermanos, ¿verdad? Cristianos, hay cristianos allá. ¿Qué tiene que hacer el cristiano en estos tiempos, hermanos? Muy bien. El crecimiento espiritual, hermanos, es algo que se debe de tener siempre. Se tiene que estar buscando, y el crecimiento espiritual no es automático, por cierto. Todos sabemos que nacemos en virtud de Cristo, por la gracia de Dios, al recibir al Señor como nuestro recién Salvador. Amén. Como nuestro único y suficiente Salvador. Nacemos, hermanos, como todo recién nacido, siendo bebés espiritualmente hablando. Y como bebés, todas las mamás, todos los que tenemos hijos sabemos a qué me refiero, que el bebé tiene un tiempo
donde lo único que puede soportar comer su aparato digestivo es la leche materna, ¿cierto? Es lo único que puede digerir, es lo único que puede comer y aparte es lo único que necesita. No necesita algo más. Sin embargo, hermanos, el propósito de Dios, pase lo que pase y pese lo que pese en el mundo entero, es que avancemos y dejemos a su debido tiempo la leche espiritual. Que empecemos, hermanos, a ver cosas que se requieren un aparato digestivo espiritualmente hablando más apto para conocer grandes verdades de la Biblia. Por ejemplo, hermanos, en el tiempo, estas semanas pasadas que estuve enseñando acerca del Apocalipsis, que estuve enseñando acerca de las profecías, que estuve enseñando acerca de las bestias y todo eso, hermanos, para muchos esto, lo que yo vi, es que para muchos les generó más temor, y no me refiero a un temor reverente, sino a un miedo. Les generó más dudas que motivación para crecer espiritualmente. Y hay personas que solamente al recibir este tipo de enseñanzas es como la única manera en que no se duermen en las predicaciones. Miren qué conveniente, yo por acá veía y decía, híjole. Sin embargo, hermanos, el que usted tenga estos temas, porque yo le puedo enseñar todo el Apocalipsis si usted quiere, pero de nada le va a servir si esto no le motiva a crecer, si esto no le motiva a avanzar, si esto, hermanos, a usted no le genera precisamente ese temor, no de miedo, sino un temor reverente a ir a las Sagradas Escrituras, escudriñarlas a fondo y entender grandes verdades. Porque para muchos no leen el Apocalipsis porque es un libro de miedo. Es un libro que yo no le entiendo ni jota. Es un libro que pues yo necesito que me lo desglosen literalmente como en el kinder, ¿verdad? Con palitos y manzanas. Porque no entiendo en qué tiempo va a suceder. No entiendo para quién va a ser. No entiendo cómo está diseñado el plan divino de Dios. No entiendo nada de lo que dice el pastor, pero qué interesante. Y ahí nos quedamos y descuidamos lo más importante, nuestro crecimiento espiritual. Así que, hermanos, antes de que nosotros podamos entrar de lleno a este tipo de alimento más sólido, primeramente tenemos que asimilar lo que el Señor ya nos ha dado. Porque aquí, hermanos, en el libro de Hebreos, precisamente en el versículo 11, nos dice el autor de Hebreos que hay una causa por la cual no crecemos. Y no solamente no crecemos en número, pero precisamente por no crecer en madurez espiritual, no crecemos en número. No es importante, hermanos, que ustedes solamente busquen el crecimiento en cuanto al número de congregantes si usted no crece espiritualmente hablando. Porque esa es la causa principal por la cual no se multiplica la iglesia. Y usted necesita crecer para poder multiplicarse. Se los pongo de esta manera bien sencilla. Hoy en día, hermanos, y ya tiene tiempo, ¿verdad? Pero se ha levantado, hermanos, un fenómeno de alumbramientos de niñas prácticamente, porque esos son lo que son, ¿verdad? Jovencitas de secundaria siendo madres, porque tienen una nula enseñanza en casa, una nula guía espiritual en casa. Y estas jovencitas, estas niñas, han truncado todo su futuro por no saber esperar su tiempo. ¿Qué les espera a estas criaturas? ¿Qué les espera a estas jovencitas? ¿Qué les espera a estos bebés que tienen una madre que ni siquiera se sabe cuidar a ella misma? ¿Cómo va a cuidar a alguien más? Y lo vemos y nos tapamos la boca, nos rasgamos las vestiduras y salen juicios, ¿verdad? Y empezamos a señalar. Pero lo que naturalmente vemos, hermanos, es que no esperó su tiempo. Hoy las jovencitas, hermanos, ven a otros muchachitas que andan con novios a esas edades, ya también quieren.
pero aún no están listas, ni están listos, porque precisamente pasa ese tipo de situaciones. Bueno, lo normal es que ellas vayan creciendo, vayan desarrollándose, vayan preparándose para el día en que su cuerpo, su mente estén listas para poder enfrentar una realidad de esa magnitud, de ser madres. Usted lo sabe mejor, mi hermana, lo que es eso, ¿verdad? Van a fracasar si no esperan su tiempo. Y cuántas cosas, hermanos, hemos visto en ese sentido de destrucción de hogares, de familias disfuncionales, de pobres pequeños que vienen al mundo nada más a sufrir. Hermanos, de la misma manera, si nosotros estamos conscientes de que nuestros niños tienen que ir por etapas, ¿verdad? Disfrutar la niñez que nunca va a regresar. ¿Quién de ustedes quiere volver a la niñez? Casi todos, ¿verdad? ¿A su adolescencia? Casi nadie, porque solamente se sufre. Es una edad muy fea, pero es la verdad. Pero muchos saben que de ahí hay una situación que despega. Y todos sabemos que tienen una etapa, hermanos. Los que ya somos padres, sabemos, hermanos, que un niño empieza con los alimentos principales, la leche. De ahí, cuando su sistema digestivo ya madura, pues empieza con la papilla, ¿verdad? Se le empieza a dar algunas verduritas, algunas frutas, porque no todas. Y después de ahí ya se empieza con un alimento más digerible y se le empieza a dar otro tipo de alimento hasta que ya son capaces de digerir alimento sólido. Eso lo tenemos, pero bien presente todos, hermanos. Bueno, en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Llegan y me dicen: pastor, ¿por qué no enseña de Apocalipsis? Pastor, ¿por qué no enseña de Daniel? Pastor, ¿por qué no enseña de aquello? A ver, hermano, espéreme tantito, le digo. Te lo puedo enseñar, pero ¿vas a poder digerirlo? Sí, pastor, ¿cómo no? Es que es bien interesante y hay que estar preparado. Pues, ¿qué no ve lo que está sucediendo en Israel? Sí, por supuesto, pero ¿estás listo para digerir alimento sólido? Porque, hermanos, descifrar el Apocalipsis, en realidad, déjenme y se lo digo, hermano, no es gran cosa. Es sencillo. Porque así tal cual lo está escrito, así tal cual va a suceder. No, pastor, pero yo no entiendo nada de las bestias, yo no entiendo nada de esto, yo no entiendo nada de aquello. Ok, hermano, está bien, lo entiendo. Para eso hay que tener un maestro que le enseñe. Pero, sin embargo, hermanos, a veces no se tiene la edad, espiritualmente hablando, y no estoy hablando de edad física, mis hermanos. No se tiene la edad espiritual para poder digerir tales enseñanzas, porque lejos de hacerles bien, se empachan, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Se empachan con tanto conocimiento que ya después ya no buscan la santidad, ya no buscan evangelizar, ya no buscan otro tipo de temas, sino que solamente, hermanos, buscan satisfacer un morbo. Porque quiero saber esto, quiero saber de aquello. Bueno, pues por el apóstol Pablo, hermanos, expresa esa preocupación a la iglesia de Corinto. Primeramente, hermanos, vaya usted a la carta de Corinto, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2. Fíjese ahí lo que el apóstol está expresando. ¿Llegó? Dice el capítulo 3, versículo 2: porque aún sois carnales. Perdón, estoy leyendo al revés. Es el 2, discúlpenme. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Fíjense, esa es la expresión de Pablo. Está demostrando preocupación. Y cada pastor debe de tener siempre en su mente una preocupación real, con intencionalidad, hermanos, de darle el alimento conforme a la edad espiritual que presentan los miembros que está pastoreando. Y yo sé que hay de todas las edades, físicas y espirituales. Sé que hay nuevos en la fe, sé que ya hay algunos que ya han avanzado, sé que hay maduros en la fe. Mas, sin embargo, hermanos, a veces necesitamos entender que el conocer muchas cosas de la Biblia,
que el conocer grandes profecías, tener este conocimiento, no necesariamente nos hacen ser maduros. No necesariamente eso se refleja en una madurez que el autor está ahí diciendo que podemos hacer. Miren, hermanos, pero si es urgente y si es imperativo no permanecer en la leche. Natural es crecer. Imagínense, hermano, porque lo hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo se ve un niño de 1 año y medio, 2 años, todavía pegado al pecho de la mamá? ¿Cómo se ve? Sea honesto, se ve mal, porque ya no está en edad de estar ahí. Ya no puede, ya esa leche ya no le es suficiente. No estoy diciendo que sea pecado, ¿no? Pero ya no está bien. Ese bebé, ese niño necesita un alimento más sólido. De la misma manera, hermanos, en la iglesia tenemos que tener esa conciencia de que un niño en la fe, no importa su edad física, si acaba de nacer, tiene que tener un proceso de maduración y tiene que empezar a dejar la teta del pastor. Se escucha muy grotesco, ¿verdad? Pero tiene que empezar a dejar la leche espiritual, tiene que empezar a caminar solo, como un niño normal, hermanos. Imagínense un niño de 5 años sin saber caminar, porque la mamá nunca lo dejó caminar, nunca lo dejó esforzarse, nunca lo dejó crecer. La iglesia es lo mismo, hermanos. Se tiene que madurar, se tiene que crecer porque es natural. No se puede quedar ahí, hermanos. El problema, hermanos, del cristiano es que se acomodó en la leche. Como un bebé recién nacido, ¿verdad? Que tiene hambre y solamente chilla. Y ahí va la mamá, corre a alimentar al bebé. De la misma manera, hermanos, en la iglesia, un cristiano apenas tiene un problemito, tiene esa situación, y luego lo va corriendo con el pastor. A ver, hermanos, vamos a ubicarnos en qué periodo estamos. ¿En qué periodo de lactancia estamos? Déjenme les digo, hermanos, no es juicio, no es crítica, es edificación. Entiéndalo de esta manera, con madurez. Permanecer en la leche, cuando Dios nos llama a la madurez, hermanos, es señal de estancamiento. Y el estudio que vamos a tener hoy, hermanos, con un fundamento bíblico, es para aprender a dar ese salto espiritual en crecimiento. Tenemos, hermanos, que dejar ya la leche espiritual, los pañales espirituales y crecer, porque es natural. Pero vamos primero desde el inicio. Primero de Pedro, capítulo 2, hermanos. Vaya usted con el apóstol Pedro, que es precisamente el que utiliza esta analogía de un bebé en la fe. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué, hermanos? Fíjense, hermanos, para que crezcan, para que por ella crezcáis para salvación, hermanos. Y el autor de Hebreos en el 5:14 precisamente nos dice que el alimento sólido es para los que han dejado la leche, para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso, fíjense lo que les decía, no por muchos pasajes que te sepas, por muchas profecías que comprendas y entiendas, quiere decir que eres maduro, si no pones en práctica nada. Por eso dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿cómo vamos a dar ese salto espiritual, hermanos? ¿Cómo vamos a dejar la leche? Bueno, esto es para lo que estamos aquí y este estudio es para esa edificación. ¿Cómo dar ese salto para crecimiento espiritual? Primeramente, hermanos, y como primera señal de vida nueva, para que usted sepa, hermano, y no se engañe de si alguien es salvo o no. Esta es la primera evidencia. Tiene hambre. Si usted evangelizó a alguien y ve que nomás no cambia nada, no le interesa la Biblia, es posible, hermano, que su salvación no se haya efectuado. Porque una evidencia real
de que una persona realmente nació de nuevo es que tiene hambre, como un recién nacido, ¿no es así? ¿Qué señal da el recién nacido de que está vivo? Llora, y llora solamente por dos razones. Número 1, hambre. Número 2, frío. Número 3, las nalgadas del doctor, ¿verdad? Pero, ¿qué señales, hermanos, naturalmente da un bebé de que está vivo? Tiene hambre, desea comer. Y eso, hermanos, es de lo mismo que se hace en la vida espiritual. Cuando una persona, yo sé que no es inmediato, ¿verdad? Y no es como aquellos que dicen, ay, es que yo sentí un calor, es que yo sentí esto. Hermano, hay quien no sintió nada. Su servidor, yo no sentí nada. O sea que eso no es evidencia, hermanos. La evidencia es el hambre. ¿Y cómo sé que yo nací de nuevo, hermanos? Porque el día que yo recibí a Cristo, me devoré la Biblia y me dormí a las 4 de la mañana. Empecé a leer desde Génesis, Éxodo, Levítico y terminé Deuteronomio y ya mis ojos no me dieron más. Eso es desear la leche espiritual. Ahora, no estoy diciendo que si usted no se devora la Biblia, tampoco es algo. No, hermano, eso es personal. A lo que me refiero, hermanos, es lo natural, es querer conocer más de tu Salvador. ¿Y dónde más se encuentra la leche? Más que aquí. Así que, hermanos, esa es la evidencia. Y se empieza, hermanos, con la leche espiritual. ¿Cómo? Deseándola. Si alguien no desea esta leche, tiene toda la razón en dudar de que sea salvo. Porque si no hay hambre de la leche, hay un problema muy serio que es mejor corroborar. No importa, hermanos, si vuelve a hacer la oración de fe, no importa. El chiste es corroborar. El crecimiento, hermanos, comienza con un hambre genuina por este libro, por la palabra de Dios. Y ya antes, hermanos, de querer avanzar a lo sólido, tenemos que entender que antes de comprender misterios, revelaciones profundas, primero debemos establecer fundamentos sólidos. Arrepentimiento, qué importante es. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay salvación. Así de simple. Fe, enseñarles el bautismo, enseñarles de la oración, enseñarles de la lectura, de la asistencia, enseñarles de lo que tiene que ver con la lectura y el discipulado, hermanos. Por eso es tan esencial el discipulado bíblico. No es opcional. A veces muchos dicen, no, pues yo no tengo tiempo para el discipulado, yo vengo y me siento y qué bien, ¿no? No, hermano. No puedes crecer si no estás discipulado. Así de sencillo. Porque es el alimento primario. Es la leche materna. Es lo que apenas, hermanos, estás iniciando en los primeros pasos de fe. Y tú ya quieres aprender de Apocalipsis, ya quieres aprender de grandes doctrinas, y quieres aprender cuál fue el pecado original, y mejor, como no te lo dice el pastor, lo buscas en internet, y crees que el primer pecado fue comerse una manzana. Y pues no, hermanos. Si el creyente desprecia la leche, nunca podrá digerir lo sólido. Lo podrá recibir, pero como un niño recién nacido, ¿qué pasa usted, hermano, si usted un bebé le da carne? Lo puede hasta matar, ¿verdad? No lo puede digerir. Aparte no tiene los dientes para poder masticar ese alimento sólido. Pues de la misma manera, hermanos, pasa en la vida espiritual. Muchos no pueden digerir este tipo de enseñanzas porque su estómago espiritual aún no digiere el alimento sólido, y tenemos que ir con mucha calma hasta que vayan creciendo. Pero lo primero que tenemos que hacer es establecer los primeros rudimentos. Por eso el autor de Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenemos que volver a los primeros rudimentos. Es decir, con lo esencial, hermanos. Y esto no es una felicitación, es todo lo contrario, que tenemos que entender, hermanos.
Los discípulos, fíjense lo que dice Marcos capítulo 4, capítulo 33. Vaya usted rápidamente, hermanos, al Evangelio de Marcos capítulo 4. Vea lo que dice el versículo 33. Los de celular no cuentan, hermanos, solo los de Biblia física. En Marcos 4:33 dice ahí la palabra de Dios: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, atención, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Fíjense, hermanos, es bien sencillo. A veces, hermanos, nos queremos brincar este principio bíblico, cuando tenemos que hablar conforme a la capacidad de cada uno que puede oír. Y yo les digo a veces, siempre, hermanos, cuando hemos tenido oportunidad de tener retiros matrimoniales, como hemos tenido la oportunidad de hacer campamentos, por eso son importantes los campamentos y que usted asista, que hay un espacio, ¿verdad?, entre todo lo que ya se hizo, lo que se planeó, la diversión, etcétera, etcétera. Llega el momento de la fogata, que es la cumbre, ¿verdad?, de un campamento, de una reunión, de todo esto, lo que usted me quiera decir. Y se expone ahí, hermanos, conocimiento que no se expone en la iglesia. Conocimiento real, conocimiento más profundo, donde se puede tener acceso a otro tipo de enseñanzas. Pero, hermanos, cuando uno está en la iglesia, precisamente se nos enseña a hablar con un vocabulario fácil y entendible, para que todos conozcan. Yo sé que muchos se desesperan, dicen: pastor, pero pues cómo no, yo ya tengo tantos años en la iglesia, ¿cómo va a enseñar hoy de la oración otra vez? Pastor, es que ¿cómo va a enseñar de esto? Si yo ya me lo sé al derecho y al revés. Está bien, hermano, puedo entenderlo, puedo comprenderlo, pero hay quienes no. Y por eso la Biblia utiliza a Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Si usted avanza rápidamente, se va a encontrar con esta instrucción. Pablo, hermanos, dice en el capítulo 4, versículo 6 lo siguiente: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Porque en la iglesia, hermanos, hay bebés espirituales. Y no estoy hablando de los que están atrás, estoy hablando de los que están acá sentados. Hay niños espirituales, hay jóvenes espirituales, hay adultos espirituales y hay ancianos espirituales. Entonces a cada uno se le debe de hablar conforme a su entendimiento. Ahora, usted podrá decir: ok, pastor, yo todo eso que dijo, que lo enseñó, ya lo sé. Hasta le puedo enseñar si usted quiere. Ok, gracias. Y si usted ya lo sabe, ¿qué es lo que tiene que hacer para dar ese salto de crecimiento? Número 2, sea obediente a lo que ya conoce. Ahora, obedece lo que ya conoce, para que no se le haga aburrido y que no diga otra vez con esa enseñanza, pastor, ¿por qué vuelve a poner esos ejemplos? ¿Por qué vuelve a tocar esa lectura? ¿Por qué, hermanos? Porque se necesita para que todos crezcan. Pero si usted ya lo sabe, la pregunta es: ¿usted está obedeciendo lo que ya conoce? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. No se avanza espiritualmente acumulando información. No se crece, hermanos. No se nutre acumulando solamente información en su cabeza de tantos temas diversos. Si la única manera de avanzar, de crecer espiritualmente, es practicando lo que usted ha aprendido, ¿de qué le sirve tanto conocimiento si está estancado? Solamente va a engordar para el día del matadero, y de ahí no va a pasar. Santiago capítulo 1, versículo 22 precisamente nos da lo que tenemos que hacer: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque nos engañamos a vosotros mismos. La obediencia, hermanos, convierte. Fíjese bien, llévese esta frase en su mente y en su corazón, y si lo trae en su libreta, apúntelo ahí, recálquelo. La obediencia
convierte la teoría en su experiencia. Eso es lo que lo va a hacer crecer. La obediencia convierte la teoría en su experiencia. Si no hay obediencia, no hay crecimiento. Imposible avanzar. El mismo rey David, hermanos, testificó. Fíjense, vamos al Salmo 119. Este salmo tan especial. Salmo 119, por favor, búsquenlo. Y vamos a buscar el versículo 104. Salmo 119, 104. Vean lo que el propio rey David testifica de él mismo. ¿Ya llegó? Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y fíjense, leo el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense, hermanos, el propio David testifica que de sus mandamientos él adquirió la sabiduría que se necesita para crecer espiritualmente, para poder guiar espiritualmente, para poder ser un líder apto para enseñar. Si uno no transmite, atención, iglesia, uno quiere discipular y uno dice, ya tengo las lecciones, ya soy discípulo de Cristo, se ha engañado toda su vida. Lo que tenemos que entender, hermanos, que es el discipulado, no son lecciones escritas en un papel, son lecciones escritas en el corazón de los hombres, transmitiendo no la lección, transmitiendo la madurez, transmitiendo la obediencia a los que están discipulando. Eso, hermanos, es crecer. Eso es la esencia del discipulado. Usted podrá atender, hermanos, hasta más lecciones de las que se ofrecen, pero eso no lo hace un discípulo de Cristo si no las pone en práctica. ¿De qué le sirve el conocimiento si está totalmente estancado en la leche espiritual? Sigue sin avanzar. Hermanos, una frase que un día me la dieron a mí, porque también yo tengo un problema y lo sigo teniendo. Soy bien curioso y no me quedo con ninguna duda. Busco. Y eso todos los que me conocen lo saben. Si algo me aburre, hermanos, es no aprender más. Y eso es un problema. Pero una vez mi pastor en turno me dijo, Dios no te va a revelar más, no te va a revelar más luz si no has caminado en la luz. Y lo mismo les comparto, hermanos. Dios no revelará más luz a quien no ha caminado en la luz. Es decir, Dios no te va a revelar nada si sigues sin practicar nada de lo que hasta el momento te ha enseñado. Por eso cuando usted va a la Biblia, hermano, yo sé que le hace falta herramientas y lo que usted quiere, yo sé, pero ve, después de tanto tiempo, de tantos años en la Biblia, sigue sin entender lo que realmente Dios le está diciendo en ese pasaje. Y siempre mencionamos el famosísimo Filipenses 4:13, ¿verdad? ¿Por qué? Pues casi es universal, ¿verdad? Casi como Juan 3:16. Todo el mundo lo agarra como un emblema, todo el mundo lo agarra como su pasaje favorito. Y sí, Dios es mi fortaleza, amén. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, entiendes el contexto. ¿Entiendes en qué contexto Pablo lo escribió a la iglesia de Filipo? Y ahí es donde cambia la cosa y dices, ah, caray. Muchos lo utilizan para su escuela, hasta para buscar novio, ¿verdad? Muchos lo buscan hasta para conseguir trabajo. Nada que ver, hermano. Ese pasaje en el contexto está hablando del dinero. Está hablando que fiel es aquel que aún sin dinero obedece al Señor. Por eso trae el contexto. En todo he sido enseñado, dice el apóstol.
tanto para tener riqueza como escasez. Y ahí es el contexto y ahí es como se usa correctamente Filipenses 4:13. Pero ese es el problema, ¿verdad? Que nosotros lo utilizamos, cualquier pasaje lo sacamos de contexto y lo utilizamos como pretexto, ¿verdad? Para justificar mis actos. ¿Cómo evitarlo, hermanos? ¿Cómo evitar utilizar mal un pasaje? Creciendo, buscando, número 3, buscando el alimento sólido, con esfuerzo y con determinación. Y usted misma, hermano, con sus hijos, lo ha visto a lo largo del desarrollo de sus hijos. Llega un momento, hermanos, en que sus hijos pues ya abandonan el biberón, ¿verdad? Ya no lo quieren, ya no les es suficiente, quieren probar alimento más sólido. ¿Qué es lo que hace este niño? Busca, ¿verdad? Naturalmente busca algo más sólido que solamente estar bebiendo biberón. Y es natural. ¿O usted le va a dar biberón hasta los 18 años? Hay algunos que todavía, ¿verdad? Pero ¿usted le va a seguir dando biberón hasta los 18 años? ¿Cómo se vería? Mal. ¿Le nutriría algo? Claro que no. Así que, hermanos, tenemos que buscar alimento sólido, con el mismo esfuerzo y con la misma determinación que la buscaría un niño que ya pasó a una etapa diferente. Hermanos, voy a mencionar la palabra carne, pero quiero que quede bien entendido, iglesia, que cuando diga carne me refiero al alimento sólido. ¿Amén? Para que no se me confunden, yo diga, ay, el pastor ya quiere que seamos carnales. No, hermanos. Estoy hablando del alimento sólido. ¿Amén? Muy bien. El alimento sólido, la carne espiritual, para que me entiendan, no llega de forma pasiva. Se debe de buscar, hermanos, como algo que realmente usted necesita para crecer. Imagínese usted, hermano, siempre se me viene a la mente ese meme, perdónenme, pero ese meme donde hay amigos haciendo un asado de carne, ¿verdad? ¿Ha usted estado en un asado? Ok, cuando le llega el aromita, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No está ya está ansioso? ¿Ya se quiere abalanzar? Y el asador le dice, espérese tantito, todavía está cruda, ¿no le dice así? Pero usted, ¿cómo está? Ya le anda por irse. Y usted con esa hambre y por fin dice el asador, ya está. ¿Quién quiere primero? Y todos levantan la mano, hermanos. Pues ahí van las cebollas. ¿Y la carne? Todavía no. Primero cómase las cebollas. ¿Cómo se queda usted? Frustrado, está en esa desesperación, dice, no, yo ya quiero lo demás. Bueno, con esa misma desesperación se la pongo de ejemplo, se debe de buscar el alimento sólido. Así, hermano, usted debe de buscarlo. Usted, si quiere conocer más del que le salvó de ir al infierno, de su vida, de aquel que no escatimó a su propio hijo, sino que con él le dio todas las cosas, hermano, así debe de ir a inquirir, a buscar en este libro ese conocimiento para avanzar y crecer. De la misma manera, hermanos, fíjense, Proverbios capítulo 2. Vamos a este extraordinario libro, hermanos. Proverbios capítulo 2. Usted sabe que este libro es exquisito en sabiduría. Llegó, versículo 4. Voy a pisar algunos callos, hermanos, a propósito. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás los grandes misterios del Apocalipsis. ¿Eso dice? ¿Qué dice? El temor de Jehová. Y hasta entonces, ¿qué dice? Hallarás el conocimiento de Dios. Y si se da cuenta, hermanos, es por partes, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscarla. Así como usted, hermano, mi amado hermana, se esmera en levantarse, hasta es capaz, hermana, ¿verdad?, de poner su celular, la alarma, para irse a trabajar y buscar el sustento a casa. Eso lo hacemos todos, ¿amén? Amén. ¿Y los domingos? Desconecta la alarma, para que no me esté molestando. ¿Ven? El domingo, hermanos, es el día que usted viene a hallar el conocimiento de Dios.
Y fíjense, dice aquí, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Fíjense, dice entenderás. Pero dice que no lo vas a tener todo. Dice entenderás, y cuando lo entiendas, ¿qué dice? Hallarás el conocimiento de Dios. No te puedes brincar, hermanos, las etapas de desarrollo. Tienes que pasar una por una. Como el ejemplo que les ponía de las jovencitas que son madres solteras. Desperdiciaron su juventud. Truncaron todo un futuro, y no solamente a ellas. O el jovencito se hizo responsable, ¿verdad? Porque eso sería más un milagro. Sino que la propia criatura, hermanos, va a sufrir esas situaciones. Qué tremendo, hermanos, de verdad es brincarse las etapas de crecimiento. No se puede, es natural. Todo lo tiene que ir viviendo conforme vaya creciendo espiritualmente hablando. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. Todo lleva un proceso, lleva un tiempo. Pero, hermanos, es tan sencillo que de la misma manera en que nos esforzamos para ir a nuestros trabajos, traer el sustento, si con ese mismo esmero buscáramos el crecer espiritualmente, hermanos, esta iglesia no cabría aquí. Se multiplicaría como lo es natural. Pero todavía no llegamos a ese punto. Pero mírense, el libro de Proverbios precisamente nos da vida práctica. ¿Qué es lo que más se necesita? Primero, hermanos, acepte sus palabras. Acepte lo que la Biblia dice. Manténganse enseñable. No importa si usted tiene toda su vida en una iglesia y ya sabe mucho de la Biblia, manténgase enseñable, siempre con humildad. Atesore los mandamientos de Dios, como lo hizo el rey David. Guarde la palabra en su corazón, no en el estómago, porque todo lo que va al estómago, ¿dónde termina? Ustedes me entienden, ¿verdad? Afine su oído a la sabiduría. Ya deje de estar prestando oído para los chismes, para las mentiras, para las críticas. Hermano, afine su oído para la sabiduría. Aprenda a escuchar. ¿Se da cuenta, hermanos? Yo sí conozco. Hay personas que no saben escuchar. Ese es un problema real. Conozco, sobre todo cuando se juntan, ¿verdad? Hablan al mismo tiempo, nadie sabe escuchar. Tremendo, de verdad. Es desesperante, hermanos. De hecho, creo que es un castigo de Dios. Y lo confirmo totalmente. Pero también nos dice, hermanos, que inclinemos nuestro corazón al entendimiento. ¿Hacia dónde está inclinado nuestro corazón, hermanos? Muchas veces no es a este libro. Y ese es el problema porque no crecemos. Es el libro, hermano, el único libro que te va a hacer crecer. ¿Se acuerdan de su lección de la palabra de Dios? ¿Qué se les enseñó, mis queridos discípulos? Y hasta pelan los ojos, ¿no? Eso me lo enseñaron. ¿Dónde está escribiendo su corazón? ¿Qué les enseñaron en la lección de la palabra de Dios? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el propósito? Estamos en un problema. No, de veras. Y el maestro lo sabe, creo. Tenemos que buscarlo, hermanos, como tesoro escondido. Tenemos que buscar la sabiduría con prioridad y constancia. Porque si no, de nada va a servir. Punto número 4. Para poder crecer, hermanos, haga de la palabra su prioridad en su vida. Yo sé que usted tiene muchas prioridades. La familia, muy bien que lo haga. Su trabajo, por supuesto, hermano, que lo tiene que hacer. Es un mandato, de hecho, para que no lo empiece a espiritualizar. ¿Y qué otra prioridad tiene? Su salud. Son como que las 3 prioridades que todos tenemos en común. Amén. La familia, el trabajo y nuestra salud. ¿Correcto? Y la palabra de Dios. En su lista de prioridades, ¿qué número ocupa? Ni sabía, pastor, que tenía que tener prioridad.
Ni sabía que tenía que estar en mi lista. Bueno, hermano, pues por eso está estancado en la leche espiritual. No es cuestión, hermanos, solamente de desear avanzar, de desear crecer en un ministerio, de participar en esto, participar en aquello. Hermanos, es que es natural que usted, después de tantos años en la palabra, ya esté en un ministerio. Eso es lo normal, lo natural. Si no, sigue en la leche. No, pastor, es que eso no se hizo para mí. No, pastor, es que yo no sé. No, para eso es la iglesia, ¿verdad? Para preparar y seguir adelante, hermanos. Pero como no es la prioridad, no crecemos. Si tu prioridad no es crecer, entonces siempre vas a ser un enano espiritual. No vas a poder enseñarle a nadie. No vas a ser ejemplo para nadie. Y eso tiene que cambiar hoy, hermanos. Y se lo repito, no es un juicio, no es una crítica, es para edificación. El propósito es que usted de aquí salga diciendo, pastor, hoy quiero crecer. Amén. Amén. La Biblia no puede ser una lectura ocasional. Usted no come ocasionalmente, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo le va cuando come ocasionalmente? Se debilita, se pone de malas, que no aguanta, ¿verdad? Pues de la misma manera, hermanos, debe de ser un alimento diario. Nosotros lo sabemos y recitamos y a veces hasta oramos el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero hay una frase, hermanos, que se enseña mal. Danos el pan diario de cada día. Y creemos que es mi bolillito de las mañanas, ¿verdad? Que por supuesto también, ¿verdad? No, hermanos. En el Padre Nuestro, el pan diario con el que se ora es por este pan. La palabra de Dios es el pan vivo que descendió del cielo. Es Cristo, hermanos. Ese es el pan. Y todos los días usted tiene que alimentarse de ese pan. No, pastor, es que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre. Por eso no la leo. Bueno, qué conveniente, ¿verdad? Pues son cosas diferentes, hermano. Ese alimento, hermanos, fíjense, no solamente debe de ser diario, sino que se debe de deleitar con él. Debe de alimentarse constante y tomando decisiones con fundamento a través de este libro. ¿Quién lo hizo así? A ver si llega Esdras capítulo 7, versículo 10. Vamos al libro de Esdras, hermanos. Ahí está en la Biblia, hermanos. El que dice, ya sé de dónde salió. Esdras capítulo 7, versículo 10. ¿Lo encontró, hermano? Hágame el favor de leer el 10, por favor. Porque Esdras había preparado su corazón para vivir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y leyes. Fíjense, hermanos, gracias, hermano. Dice que Esdras se preparó ¿para qué? ¿Pero qué preparó? Su corazón para inquirir. ¿Y qué más, hermano? Enseñar. Cumplir y enseñar la ley de Jehová. Fíjense, hermanos, llama la atención la palabra inquirir. Inquirir en el contexto bíblico significa indagar, investigar o buscar con diligencia, con profundidad y reverencia la voluntad de Dios. Eso es lo que significa inquirir. Se indaga para un chisme. Se busca. ¿Y en serio eso dijo, hermano? ¿Y en serio eso dijo aquello? ¿Y qué más dijo? ¿Y ya supiste lo que hizo? ¿Y ya supiste? Se indaga para ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso es indagar. Porque ese mismo ímpetu de frenesí no se utiliza para inquirir en este libro. Para buscar, hermanos, de verdad es una frustración enorme la que siente su servidor, porque yo hubiera querido, cuando yo le preguntaba a mi pastor, pastor, ¿y por qué esto? Y pastor, ¿por qué aquello? Y pastor, ¿por qué el otro? ¿Y sabe qué me decía mi pastor? Estudia. Pero hacia lo correcto.
Pero era tan preguntón, hermanos, que un día se me dijo, a ver, pues, ¿qué tanto quieres saber? Todo, pastor. Ok, dice, pues, ¿sabe qué hizo el pastor? Me regaló un diccionario. Dijo, ten, aquí ayúdate a estudiar. Ya están esperando que yo les regale un diccionario. Bueno, y fuera, ¿verdad? Pero hermanos, Esdras preparó su corazón para inquirir, es decir, para indagar, para investigar, para buscar con diligencia, con profundidad. Hermanos, inquirir va más allá de una simple pregunta. ¿Qué será lo que el pastor me quería llevar? Porque luego llegan y me dicen, oiga, pastor, ¿por qué esto? Por ejemplo, me encontré una pregunta allá afuera en mi camioneta, ahí escrita, que decía, pastor, no sé quién escribió, pero ahí va la respuesta para quien escribió. Decía allá afuera la pregunta, pastor, ¿cuándo va a venir Dios? Así estaba escrita la pregunta afuera. Yo no sé quién la hizo, hermanos, no voy a señalar porque honestamente no sé quién la hizo, pero la respuesta, ahí les va. Busquen en la Biblia. O sea, vaya a inquirirla, vaya a indagar, vaya a profundizar, y ahí le dirá cuándo viene Dios. Y va a aprender a reformular la pregunta, porque es una pregunta incorrecta. La pregunta correcta sería, ¿cuándo va a venir Cristo? Amén. Ahí ya cambia, aprendemos, hermanos, hasta preguntar de una manera correcta. Y la iglesia, hermanos, yo sé que todos tienen dudas y muchas preguntas y todo esto, pero inquirir va más allá de una pregunta. Implica escudriñar, hermanos, cuidadosamente y constantemente para poder conocer a fondo la intención divina de un pasaje. ¿Quién tiene ese ejemplo mejor, hermanos, que los de Berea? ¿Sí sabe quiénes son los de Berea? Vamos a Hechos 17. ¿Qué hicieron estos hombres de Berea? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, si buscamos en el capítulo 17, versículo 11, es lo que tenemos que hacer todos. Y con este versículo, hermanos, yo siempre inicio mis cursos de cómo estudiar la Biblia. ¿Llegó? Fíjese, hermanos, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hicieron? ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué? ¿Y qué siempre les he dicho, hermanos? Usted tiene la libertad de ir a su casa. Por eso les digo, escriban, apunten las predicaciones. Una persona que indaga, que quiere crecer espiritualmente, escribe las predicaciones. Lo siento mucho, hermano. Si usted no lo escribe, bueno, no le interesa crecer. No le interesan las predicaciones, solamente oír. No es un juicio, no es una crítica, hermano, es algo que se vive y se la tiene que enseñar. Ahora, para que usted que escribe, ¿cuál es su obligación? Ir a ver si lo que el pastor dijo es cierto. Porque ese es el problema de muchas iglesias, ¿verdad? Que todo lo que dice el pastor es ley. Y si el pastor dice, dame tu casa, y Dios te va a dar 2, se la das. Si el pastor ¿cómo se dice la palabra? Te adula, pero aparte se me fue la palabrita, disculpen, hermanos. Una pastilla de la gripa. ¿Qué? Manipula, esa era la palabra, gracias. Te manipula con lágrimas, con sentimiento. Ay, es que yo. ¿Alguna vez vieron a Cristo manipular a alguien? Y tú te dejas manipular por un hombre. Ay, pero ¿cómo es pastor? La reverencia a él. Y es que conectaba con él por sus lágrimas. Wow, increíble, mi padre. Con esto es con lo que se debe de conectar uno.
no con esas tonterías, ¿verdad? Por eso no se crece. Porque, hermano, esto es lo que el Señor nos ha dejado para la iglesia. Dios ha dejado 3 cosas para que una iglesia crezca y sus miembros también. Número 1, su espíritu. Número 2, la palabra. Y número 3, la iglesia. No necesitas nada más. Eso es lo que el Señor ha dejado. Y usted tiene que ser como los de Berea, escudriñarlo todo para ver si es que es así. Y fíjense, hermanos, termino. Hay resultados de que hay crecimiento espiritual, porque son ineludibles, son inevitables, porque son naturales en una persona que ya alcanzó la madurez espiritual. Según el libro de los Proverbios, vamos otra vez a este hermoso libro, Proverbios. Por favor, vaya otra vez y otra vez al capítulo 2. Vea usted, hermanos, qué maravilla. El libro de los Proverbios, hermanos, está bosquejado de una manera divina y naturalmente. Este libro, hermano, le enseña a ser padre, ¿sabía? Está bosquejado naturalmente en 3 partes. Una tercera parte le enseña cómo ser hijo. La otra tercera le enseña cómo ser padre. Y la última le enseña cómo ser un adulto mayor. Véalo usted. Ay, pastor, ¿y de qué pasajes a qué pasajes? Escudriñele. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? Escudriñándola, leyéndola, indagándola. Ese es mi trabajo, ¿verdad? Y también el suyo. Proverbios 2. Si leemos, hermanos, de los versículos del 1 al 12, vean, hermanos, los resultados de alimentarse y de lo que es la evidencia de que ya maduramos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos y guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría e inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás, atención, justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te perseverará la inteligencia para librarte de mal camino de los hombres que hablan perversidades. Fíjense, hermanos, si una persona está creciendo espiritualmente hablando, discierne justicia, discierne equidad, lo que el apóstol, perdón, otra vez lo dije, en Hebreos nos está diciendo que discernimiento entre el bien y el mal. ¿Pero cómo? Por el uso ejercitado. ¿Cómo logra una persona, un atleta, ponerse en forma? Entrenando con perseverancia. De la misma manera, un cristiano, para encontrar la madurez, tiene que entrenarse en la piedad, con diligencia, con perseverancia, no ocasionalmente, porque así nos parecemos más a la promesa fallida de ponernos a dieta, ¿verdad? Ya para febrero, ahorita ya que nació, ¿verdad? ¿Se acuerdan la que hizo el Viniel? No hay, hermano, no hay. Y decir, ay, la voy a volver a tomar y ya cuesta más trabajo. Es muy difícil, hermano. Así que, hermanos, quien rechaza el proceso permanece en la leche y corre el riesgo de ser inconstante, vulnerable a falsas doctrinas. Efesios 4:14 precisamente nos advierte de eso, donde dice que ya no seamos niños fluctuantes. Fíjense, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Por eso, hermanos, muchas personas
Se confunden y andan viendo otras religiones, otras ideologías, otros pensamientos, porque tal vez ellos tienen la razón. Y los engañan bien fácil, hermanos. Tenía yo un discípulo que en lugar de darme orgullo me daba más dolor de cabeza. Siempre que llegaba a mi negocio era pregunta. Se las contestaba. Pero siempre venía a hacerme, oye, es que mira, es que los testigos, oye, es que mira que los mormones. Digo, a ver. Primeramente la Biblia dice que los que no sigan el Evangelio, no les digas bienvenidos. No, pero es que quiero saber, quiero entender. Dije, ¿sabes qué? ¿Estás 100% seguro que el día que mueras vas a ser salvo? ¿Qué significa eso? Tuve que regresar a los primeros rudimentos. Porque él ya creía, hermano, todo lo que le dicen los testigos, todo lo que dicen los mormones, las ideologías, los estoicos, ¿sí? Y bueno, y ahora anda judaizando. Perdido, hermano. Pérdida de tiempo, pérdida de esfuerzo, y anda judaizando. Terrible, hermanos, la verdad. Pero ese es el problema, hermano. Si no nos establecemos en los fundamentos de la Biblia, de este libro, es muy fácil perdernos. Sobre todo y con tanto conocimiento que hay en la web, ¿verdad? Hoy quiero saber esto. Y te salen 1000 o más de 1000, ¿verdad?, opciones para ver. Y ahí estás edificándote, ahí estás fundamentando tus conocimientos. Y este libro, bien, gracias. Cerrado, por cierto. Cuando este libro, hermanos, tiene que estar abierto. A veces, hermanos, no entendemos, y les voy a enseñar algo. A veces no entendemos, hermanos, que este libro es un libro sobrenatural. Es un libro divino. ¿Cómo se llama su libro, hermanos? Santa Biblia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabe usted qué quiere decir santo? Apartado. Este libro, hermanos, es apartado para Dios. Cuando usted abre este libro santo, ¿sabe qué es lo que está emanando de él? La voluntad de Dios. No de un triangulito rojo, ¿verdad? No de una red social, no de la IA o de la AI, como sea. Porque hoy, hermano, no me lees así, ¿no? Y ya. Ese es todo su estudio. Y ese es el problema. Nunca va a crecer. Muchos van a seguir siendo engañados, porque hoy, hermanos, la web es quien está educando a muchos cristianos hasta hoy. Lamentablemente. No, pastor, es que está bien interesante y hablan de Dios y dicen pasajes. Sí, hermano. Exacto. Pero entonces, ¿quién es tu Dios? ¿El que hizo este libro? ¿O el que está detrás de ese canal esperando tus likes para monetizar a través de ti? ¿Entienden el propósito? ¿Entienden cómo son engañados? ¿Entienden por qué usted está tan engañado, hermanos, y cualquier viento de doctrina lo mueve de su fe? ¿Por qué duda de la fe, hermano? Porque es un niño en la leche. Es un niño fluctuante. Necesita, hermanos, establecer raíces en este libro. Comprometerse con Dios, hermano, aunque usted va a crecer. Y comienza con deseo. Continúa con obediencia. Y se exige búsqueda permanente con diligencia. Un pastor, hermanos, nunca deja de aprender. Tal vez muchos dicen, no, pues cuando yo llegue a ser pastor, ya llegué a la meta. Ah, hermano. No. El pastor tiene mucho que aprender todavía. Es apenas un eslabón más en el camino. Termino con primera de Pedro, hermanos, con segunda de Pedro, que es el propósito de este año para esta iglesia. ¿Se acuerdan cuál fue el propósito de año nuevo, hermanos, que les dije? Crecer. Que esta iglesia crezca. Que esta iglesia madure en todo sentido. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
Y con esto terminamos, hermanos. Dice aquí: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, fíjense, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por eso, dice el 4, nosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, el crecimiento espiritual es natural. Antinatural es no crecer. Usted, hermano, hoy está recibiendo un llamado. No es un juicio, no es una crítica, no es un señalamiento, nada de eso, mi amado hermano. Es un llamado de Dios para que deje la leche espiritual. Si usted se considera que se encuentra en ese estado, hermano, no lo estoy diciendo para que se avergüence, estoy diciendo para que ya deje la leche, ya deje el biberón, ya deje los pañales. Tiene que caminar naturalmente para poder discernir lo que el Señor le ha llamado, porque tiene un propósito con usted. Así como usted, hermano, hermana, hace planes con el futuro de sus hijos, por eso los manda a la escuela, por eso les provee la educación necesaria, porque les quiere formar un futuro prometedor. Amén. Pues de la misma manera, hermanos, Dios nos manda a la escuela, a la iglesia, para que sus niños, sus hijos, ustedes, podamos entender para qué fuimos llamados a esta tierra. ¿Qué propósito tenemos? ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué nací en este tiempo? Toda la respuesta se encuentra aquí. ¿Y cómo lo vamos a entender? Conociendo el crecimiento espiritual. Y a partir del próximo domingo, hermanos, vamos a iniciar esta hermosa aventura por las 7 etapas de crecimiento de un cristiano. Vamos a ver, hermanos, cómo a la fe se le añade virtud y cómo a la virtud se le añade conocimiento. ¿Qué significa? Y a la vez, hermanos, es un peldaño de crecimiento que nos va a poder enseñar si aún sigo en la leche, si ya soy un niñito, si ya soy un niño, si ya soy un joven, si ya soy un adulto o si ya soy un anciano. Porque es un escalamiento, hermanos, y eso lo vamos a ver a partir del próximo domingo. Así que aquí nos vemos, hermanos, a la misma hora, en su mismo canal. Así que vamos a terminar nuestro servicio, hermanos, haciendo una oración, pidiéndole a Dios que nos bendiga y que nos ayude a crecer espiritualmente. Cierre sus ojos, por favor, hermanos. Vamos a orar.